que investigar, porque lo teníamos pendiente, en cuáles son los sentidos de la pregunta por el arjé, la pregunta por el principio, que es la pregunta que estructura, a partir de la reconstrucción que debemos a Aristóteles, que es por eso por lo que hablamos de pensamiento presocrático, estructura las distintas entregas de los que nosotros llamamos en este momento presocráticos o preplatónicos, alrededor de la misma pregunta. En realidad esa pregunta, ya hemos dicho, ya lo veréis vosotros, si conseguimos comprenderla, entendemos ya lo más importante, una de las dimensiones más importantes del pensamiento presocrático, porque muy a menudo incluso la respuesta no está a la altura de esa pregunta. Lo que es insólito, y esto es importante que nosotros nos demos cuenta, es formular esa pregunta, hacerse cargo de cómo es posible que se formule y qué significa esa pregunta. Nosotros tenemos que ponerla en relación con la asunción de la muerte y con la asunción del límite como característica distintiva, diferencial del surgimiento de la filosofía en Grecia. Porque decíamos ya el otro día que no es evidente, y las discusiones que se iniciaron en el siglo XIX continúan en nuestros días, no es evidente que haya nada comparable a la filosofía griega en ninguna otra de las culturas sapienciales, tampoco de las orientales, y por lo tanto interesa saber que esto, en parte debido a una combinatoria afortunada, podría no haberse dado. Quizá podría no haberse dado. Os quiero leer un texto para que nos vayamos introduciendo, que quería haberos leído también el otro día, en uno de las monografías que tenéis recomendadas para preparar esta temática. Lo digo así porque parece que hay compañeros nuestros que ya están leyendo a Aristóteles y que están leyendo a Platón y que, bueno, eso es estupendo, claro, y no se puede, no hay límite por arriba, pero es necesario que vosotros por el momento entendáis lo distintivo del pensar respecto del mito y entendáis ese universo probablemente inconmensurable también, desde luego respecto de Platón, y puede que de más intención filosófica en muchos puntos, que es el de los presocráticos, ¿verdad? Dice el profesor Reale, en uno de los textos que vosotros tenéis recomendado, y que cumple el papel de ser una monografía clásica, pacífica, es decir, aquello que esperaría de vosotros en cualquier universidad europea, un control, un examen de historia de la filosofía. No es, ya os lo dije en su momento, lo más creativo ni lo más original, pero es lo que se espera que alguien, que un occidental culto y con cultura filosófica, sepa de los presocráticos y de la diferencia entre logos y mitos, ¿verdad? Me interesa que tengáis en cuenta un texto como este, por ejemplo. Ya veréis de qué claridad meridiana y por lo tanto qué descanso produce lo que sí es lo canónico después del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Dice: los conocimientos científicos egipcios y caldeos, esto se llama así el epígrafe 1.3, y el modo en que fueron transformados por los griegos, refiriéndose a la discusión de los orientalistas o los occidentalistas. Los griegos obtuvieron de los orientales algunos conocimientos científicos, tomaron de los egipcios ciertos conocimientos matemáticos geométricos, de los babilonios aprovecharon sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, también en este caso es preciso efectuar algunas advertencias importantes que son indispensables para comprender la mentalidad griega, occidental, que se basa, y la occidental que se basa en ella. Por lo que sabemos, la matemática egipcia consistía primordialmente en el conocimiento de operaciones de cálculo aritmético con finalidades prácticas. Por ejemplo, medir determinadas cantidades de víveres o dividir cierto número de cosas entre una cantidad dada de personas. De forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos después de periódicas inundaciones del Nilo o de proyectar y construir las pirámides. Ahora bien, es evidente que los egipcios, al obtener estos conocimientos matemático-geométricos, llevaron a cabo una actividad racional bastante notable. Sin embargo, en la reelaboración efectuada por los griegos, tales conocimientos se convirtieron en algo mucho más consistente, realizando un salto cualitativo propiamente dicho. ¿Cuál? ¿Qué salto cualitativo? En especial, y después con Pitágoras y los pitagóricos, transformaron aquellas nociones en una teoría general y sistemática de los números y de las figuras geométricas. Crearon, en definitiva,
una construcción racional orgánica, yendo mucho más allá de los objetivos básicamente prácticos a los que parecen haberse limitado los egipcios. Lo mismo cabe decir de las ciencias astronómicas, de los babilonios, que elaboraron con un propósito esencialmente práctico sus conocimientos, tales como efectuar horóscopos y predicciones. Los griegos, en cambio, las purificaron y las cultivaron con fines primordialmente cognoscitivos, en virtud de aquel afán teórico que aspira al amor de puro conocimiento y que es el mismo afán que crea y nutre constantemente la filosofía. Como veis, entonces, es el radical teorético el que los occidentalistas, contra las tesis orientalistas, defienden como diferencial de la filosofía respecto de la matemática, la medicina, incluso la meteorología, la metalurgia, el arte de hacer vidrios, que desde luego tomaron los griegos de las sabidurías orientales. Hay un elemento, aquí Reale es poco convincente porque es muy suave. En la mayoría de los otros occidentalistas encontráis esta tesis establecida de un modo incluso menos tolerante, digamos, o menos relativista, y entonces, claro, lo que resulta asombroso es cómo en solo 150 años, que son los que van de Tales de Mileto, la cronología de Tales la fechamos alrededor del 585 a.C. Entre el 585 y la sofística, o los 200 años que van entre Tales y Aristóteles, estos conocimientos, desde luego epistémicos, adquieren en manos de la filosofía un salto de una magnitud que ni siquiera es progresiva, porque ya está así en Tales como nosotros vamos a verlo, que no alcanzan las sabidurías orientales en miles y miles de años. ¿Por qué? ¿Verdad? Se fijan todas las nomenclaturas de lo que todavía nosotros usamos, nosotros, vosotros, decía Goethe todavía, nosotros los griegos, ¿verdad? Las nomenclaturas desde las que pensamos, los modos de división de las ciencias, los modos de inducción y deducción estructural que aún utilizamos cuando nos comportamos racionalmente, las orientaciones topológicas de referencia que tenemos para situar unos pensamientos u otros. Fijaos, para elencar muy brevemente algunas de las cosas, ¿verdad? La contraposición metodológica, solo metodológica, porque no hay por qué creer en ella, entre ser y devenir, fenómeno y realidad, tiempo y eternidad, movimiento, espacio, materia, límite, ley, indeterminación, indefinición, los que se refieren a las regulaciones cronológicas cíclicas, los que se refieren a la diferencia entre conocimiento sensible y conocimiento inteligible, diferencia entre causalidad, entre causa y efecto, diferencias entre las categorías que son aplicables o no en términos ético-jurídicos y las que lo son en términos físicos, en términos retóricos, en términos... Todo esto, desde Tales de Mileto hasta Aristóteles, sucede en 200 años. Todavía pensamos dentro de Grecia, nosotros hemos visto dentro de la filosofía griega, nosotros incluso hemos visto que la renovación de vanguardia del pensamiento contemporáneo y la posibilidad de crítica del presente está siendo alcanzada por los presocráticos y por la reproposición de un Aristóteles que todavía no conocemos. Bueno, nosotros sí lo podemos conocer. Yo he dedicado hasta el momento la investigación principal de mi vida intelectual a esa reproposición, a recuperar el Aristóteles griego, que no es el Aristóteles cristiano, claro, ni el Aristóteles medieval, ni el moderno secularizado, de tal manera que todavía pensamos, somos y estamos inscritos en un contexto griego que aún no hemos heredado. Bien, pues esto